Tepoztlán es uno de los lugares más estudiados, con muchos libros, muchos artículos que cuentan la importancia y la belleza de Tepoztlán, de sus cerros que son un calendario, que cada cerro representa, según Seller en los años 20 y después Brocérston, un mes, una veintena del calendario azteca. Entonces, aquí era un lugar donde había una concepción del mundo muy importante. Y los cerros son como un gran códice. Está inscrita ahí en cada una de las piedras, ¿no? Un episodio de quién es el tepozteco. ¿Por qué hay una barranca? ¿Por qué hay un camote que es importante? ¿Por qué hay unos árboles? ¿Qué son esos árboles? ¿Por qué hay un pajarito rojo que nos viene a visitar cuando vamos a sembrar la milpa? Y en gran parte la pérdida del náhuatl para las generaciones más jóvenes hace que este gran códice no se puede leer porque no sabemos qué significa cada lugar, ¿no? Y hay gente como el maestro Alberto ahí de náhuatl que sí nos enseñó un poquito de la significación de este gran códice que está aquí. Pero sí es una riqueza cultural enorme. Y esta riqueza cultural en ciertos momentos de la historia han sido respaldados por textos como este texto sobre el Parque Nacional del Tepozteco, que es el del diario oficial del 22 de enero de 1937, donde dice Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Mexicanos, considerando que la Sierra de Tepoztlán en el estado de Morelos constituye una región de excepcional belleza que por su propia conformación dio origen al precioso valle donde tiene su asiento el pueblo de Tepoztlán, lugar de gran interés no solo por los panoramas que ahí se dominan, así como desde las partes más elevadas de dicha serranía, sino también por haber constituido en la antigüedad la sede de una de las civilizaciones más asombrosas de su tiempo, que las leyendas atribuyen a la sabiduría del Tepostecat u Ometochtli, personaje fabuloso que dio a los tepoztecos la primacía sobre grandes señorios y llevó la fama de su pueblo hasta las regiones apartadas de Chiapas y Guatemala. Y los llevó a la realización de obras asombrosas, entre las que aún se conserva la pirámide del Teposteco, ¿no? Pero este texto es muy interesante porque es el texto de ley en el cual uno se puede apoyar para defender el territorio, ¿no? Porque el primer artículo del decreto dice, se declara el Parque Nacional con el nombre del Teposteco los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, estado de Morelos, destinándolos a la conservación perpetua de la fauna y flora silvestres, así como para la protección de las joyas arqueológicas de la comarca, ¿no? Entonces, este texto es muy importante porque es un texto de ley, ¿no? Entonces, eso es un texto fundamental. Este texto, hubo otros textos posteriores y hubo un reconocimiento por la UNESCO también del exconvento, pero no solamente del exconvento, del entorno que está alrededor del exconvento y en particular de los cerros y de la flora que contienen los cerros, ¿no? Entonces, normalmente la UNESCO también tendría que preservar todo este territorio, ¿no? Hay textos. La resistencia del pueblo de Tepoztlán es en gran parte el patrimonio, porque este patrimonio de resistencia es lo que ha permitido de frenar y de limitar un poco la destrucción. Pero tenía un grabado así de Fray Durán, donde vemos los habitantes de Tepoztlán con los de Tlayacapan, con piedras y ondas desde arriba de los cerros que están luchando contra los españoles que llegan y que van a tomar sus tierras y su territorio, ¿no? Se van a repartir entre ellos todo eso. Pero vemos que desde esta época
los tepostecos están con sus ondas, ¿no? Como ya aprendimos a hacer aquí, para pelear contra las tropas de Cortés. Entonces, este patrimonio de lucha es una lucha para la defensa del territorio, pero es una lucha también para la defensa de la naturaleza y para la defensa de la historia, ¿no? Y de la cultura. Hay un gran antropólogo que era el suegro de Lupita, que vende las películas aquí. Su suegro se llamaba Kirchhoff y él creó la noción de Mesoamérica para hablar del conjunto de los pueblos. Y Kirchhoff pensó que en Tepoztlán era el Tamoanchan. Y el Tamoanchan es como una especie de paraíso. Y este paraíso ya se ve en muchos aspectos. Se ve reflejados también a través de lo que son las pinturas rupestres que siguen existiendo y el cultivo del maíz. Hay plataformas que existen en esta parte que va a ser afectada por la autopista, que es el Yohualinchan y el Tlachomolco. Toda esta parte, hay una parte de Tepemili, no me acuerdo bien cómo es, pero se ven terrazas de cultivo que debían ser terrazas de cultivo muy antiguas. Más la parte del otro lado, por ejemplo, de San Andrés de la Cal, donde hubo durante mucho tiempo el tlacolol. Entonces, ya hay en Amatlán este mito que el maíz, sin Teotl, nació en Amatlán, está su templo del maíz, ¿no? Y el teposteco también, en muchas de partes de la historia, cuando lo tiran a las hormigas, podría ser el maíz también. Es decir, que aquí tenemos un centro, yo creo, de cultivo del maíz de los más antiguos. Y también tenemos Xilotepetl, donde hay una piedra vertical que representa el elote, ¿no? Entonces, la biodiversidad que existe aquí es la biodiversidad silvestre, pero también la biodiversidad de las especies de maíz que están en peligro actualmente con los sembradillos de híbridos o de transgénicos, ¿no? Pero bueno, esta lucha se acompaña, por ejemplo, de sembrar la milpa, como se hizo en el barrio de Santo Domingo, donde sembramos la milpa del santo y donde intentamos de rescatar las semillas originarias de aquí, para que no se vayan a contaminar o que no se vayan a perder, porque esta importancia del maíz viene de mucho tiempo atrás.